¿Quién es realmente Van Hohenheim? ¿Un hombre maldito por la inmortalidad o un héroe que, a su manera, cargó con el peso del mundo? La vida de Hohenheim es una paradoja viviente. Nació como un simple esclavo, sin nombre, reducido a un número y condenado a obedecer. Sin embargo, su destino lo convirtió en un hombre casi divino, capaz de albergar en su interior a miles de almas y de enfrentarse cara a cara con una criatura que representa la soberbia humana llevada al extremo. Padre, la riqueza de su personaje está en sus facetas. Como esclavo representa la miseria y la opresión. Como inmortal refleja el tormento de vivir eternamente, sin pertenecer a ningún lugar. Como padre, es símbolo de sus errores y de su incapacidad de permanecer. Al mismo tiempo, del amor que nunca dejó de sentir por su familia y al final, como un héroe, Hohenheim encarna la redención, no a través de la gloria, sino del sacrificio silencioso y del reconocimiento de sus propios pecados. Su vida nos invita a preguntarnos, ¿qué significa ser humano? ¿Es la eternidad un don o una condena? Y sobre todo, ¿qué queda de nosotros cuando el tiempo lo devora todo? La inmortalidad como trauma. La psique de Oenheim es un campo devastado por guerras internas. Oenheim es un hombre roto, que busca redención mientras lucha contra su propio cansancio de existir. Su condición de esclavo marcó su identidad con estrés postraumático severo. El no tener un nombre, el ser tratado como objeto, el haber nacido sin dignidad. Esa herida fundacional lo convierte en un hombre que, incluso en la libertad, carga con cadenas invisibles. La inmortalidad amplifica todo esto. Oenheim desarrolla rasgos de depresión crónica, una sensación constante de vacío y de culpa. La culpa es doble. Por un lado, la de haber sobrevivido a costa de las almas humanas que le dieron su longevidad. Por otro, la de haber abandonado a su esposa e hijos, no porque no los amara, sino porque temía hacerles daño con su condición y porque no encontraba el valor de enfrentarse a ellos hasta resolver el conflicto con padre. Su manera de relacionarse refleja apego evitativo. Huye de los vínculos más íntimos porque sabe que, tarde o temprano, las personas que ama morirán y él seguirá existiendo. Esa incapacidad de sostener una vida familiar lo persigue como un fantasma. También puede entreverse un síndrome del superviviente. Mientras miles de personas murieron en Cerces, él cargó con el peso de estar vivo, alimentado por sus almas, un destino del que nunca pudo escapar. La paradoja del inmortal. La filosofía de Oenheim se sostiene en una paradoja. Todo ser humano teme la muerte, pero para él, la muerte es el único alivio que no puede alcanzar. Vivir eternamente parece un don, pero es una tortura ver cómo todos tus seres queridos desaparecen uno por uno mientras tú permaneces como un espectador impotente. En este sentido, Oenheim encarna la reflexión de Schopenhauer sobre el dolor de la existencia. Vivir es sufrir, y para él, el sufrimiento se multiplica en un bucle eterno. También recuerda a Camus y el concepto del absurdo. El hombre busca sentido, pero el universo es indiferente. ¿Qué sentido tiene vivir cuando no existe un final? Oenheim parece atrapado en esa contradicción. A nivel existencial, su filosofía se mueve entre la esperanza y la resignación. Reconoce que la inmortalidad le impide tener una vida normal, que no puede aspirar a un amor eterno ni a una familia estable. Sin embargo, encuentra un propósito en trascender, en usar su existencia no para sí mismo, sino para derrotar a Padre, y al final, entregar algo valioso a sus hijos y al mundo. Así, Oenheim ejemplifica el dilema de la condición humana llevada al extremo. Todos sabemos que vamos a morir, él sabe que no puede morir. Nosotros buscamos alargar nuestra vida, él anhela ponerle fin. Hablar de Van Oenheim en la historia de Fullmetal Alchemist Brotherhood es hablar de un personaje cuya relevancia no se mide tanto por la cantidad de escenas en pantalla, sino por el peso simbólico y narrativo que arrastra en cada una de ellas. Su vida es una línea que atraviesa el pasado, el presente y el futuro de Amestris, porque desde su nacimiento como esclavo hasta su sacrificio final, Oenheim encarna el motor oculto de la historia. Su inicio como esclavo sin nombre es clave.
Él representa la humanidad más vulnerable, la del hombre reducido a herramienta, sin identidad ni voz. Este pasado oscuro marca su evolución, porque es precisamente en esa fragilidad donde nace el germen de su grandeza. La manipulación del padre al convertirlo en un recipiente inmortal lo condena a siglos de soledad, pero al mismo tiempo lo dota de un conocimiento que será fundamental para detener el ciclo de muerte en Amestris. Desde ese momento, Oenheim se convierte en un testigo del dolor humano y en un personaje que carga con la culpa de una catástrofe que no provocó, pero que siente como propia. Durante gran parte de la obra, su importancia se manifiesta en la sombra. Mientras Edward y Alphonse luchan por recuperar sus cuerpos y descubren los secretos de la alquimia. Oenheim ya está moviendo piezas en silencio, recorre el continente, investiga, prepara contramedidas y acumula conocimiento para detener al homúnculo que surgió de él mismo. Este detalle es fundamental. Oenheim no solo lucha contra el villano principal, lucha contra su propio reflejo, contra lo que él pudo haberse convertido. Es una guerra personal y filosófica entre la humanidad y la soberbia, entre el deseo de trascender como hombre o de jugar a ser Dios. Su importancia también se ve en el plano íntimo. Aunque se muestra distante, Oenheim es en realidad un personaje que ama profundamente a su familia. Su aparente abandono de Trisa, Edward y Alphonse no fue un acto de egoísmo, sino una decisión dolorosa para protegerlos de lo inevitable. La serie nos muestra esa contradicción con dureza. Es un hombre que eligió salvar el mundo a costa de parecer un padre ausente. Pero al final, cuando se reconcilia con sus hijos, entendemos que su mayor victoria no fue derrotar al padre, sino reconstruir el vínculo humano que tanto había temido perder. Y cuando llega su clímax en la trama, Oenheim se convierte en pieza clave para la salvación de Amestris. No solo aporta el conocimiento y la experiencia que Edward y los demás no tenían, sino que también ofrece su propia vida como sacrificio. Su escena final, frente a la tumba de Trisa, no es solo una despedida, es una síntesis de todo lo que fue. Esclavo, inmortal, sabio, guerrero, pero sobre todo, un hombre que nunca dejó de anhelar la humanidad que creía perdida. En términos narrativos, Oenheim es el puente entre el origen y el desenlace de la historia. Sin él, Amestris jamás habría tenido una oportunidad contra el homúnculo. Pero en términos humanos, su peso va más allá. Él encarna la lucha contra la soledad, la búsqueda de redención y el deseo de dejar un legado en quienes más amó, sus hijos. Su importancia, entonces, no es solo salvar el mundo, sino demostrar que incluso después de siglos de sufrimiento, la humanidad puede prevalecer. Respondiendo a la pregunta que hicimos al inicio, ¿quién era Van Hohenheim? Hohenheim fue un esclavo, un inmortal, un padre ausente, un sabio, un héroe y al final un hombre que solo deseaba vivir y morir como cualquiera de nosotros. Su vida es un espejo de la soledad existencial humana, lidiar con el tiempo, con la pérdida y con el propósito. Cometió errores, huyó de su familia, no supo enfrentar sus miedos y cargó con una culpa que lo alejó de los que amaba, pero también tuvo aciertos. Se enfrentó a padre, luchó por salvar a un país que no era suyo y le dio a sus hijos las herramientas para triunfar donde él no pudo. Su enfrentamiento con la eternidad no es solo fantástico, sino una metáfora de nuestra propia vida. Aunque no seamos inmortales, todos sentimos el peso del tiempo, todos perdemos seres queridos, todos buscamos un propósito que nos dé sentido. Y al final, Hohenheim nos enseña que no importa lo larga o corta que sea la vida, lo esencial es cómo la vivimos y qué dejamos en los demás. Murió frente a la tumba de Tricha, pero también murió sabiendo que había redimido su existencia y reconciliado con sus hijos. Y en este último gesto, Van Hohenheim dejó de ser esclavo de su inmortalidad para convertirse por fin en un hombre libre. Bien, como comentario final, debo reconocer que Hohenheim es el típico cliché de personaje inmortal que está cansado de vivir
Sin embargo, se podría decir que este es especial debido a que mantiene cierta moral, algo que es contrastante con personajes como Alucard de Van Helsing. Wow, se me olvidó el nombre del anime, pero bueno, Helsing, a diferencia de Alucard, quien prácticamente era un monstruo que era sádico, un psicópata, Hohenheim quería el bien para la nación de Amestris y dentro de lo que cabe fue un buen padre, aunque estuvo ausente. Sin nada más que decirles, suscríbanse, comenten, compartan y muchas gracias por llegar hasta aquí.